compañero, buenos días, profesora. Hoy les voy a presentar mi proyecto acerca del análisis físico-mecánico de las barras de corte en cosechadora agrícola. Descripción del proyecto. Este proyecto tiene como objetivo analizar las fuerzas mecánicas que actúan sobre el sistema de corte de una cosechadora agrícola, específicamente de las cuchillas encargadas del seleccionado de tallos a partir de principios de física mecánica como torque, trabajo, presión y energía cinética. Se valorará si el diseño actual del mecanismo de corte está generando fuerzas excesivas que aceleran el desgaste o provocan fallas en las cuchillas. Problemática sobre el proyecto. La barra de corte de una cosechadora presenta diversas problemáticas que afectan su rendimiento y eficacia de la cosecha. Estas incluyen el desgaste de las cuchillas y contracuchillas, problemas de regulación que causan estancamientos y pérdidas y el riesgo de incendios debido a la fricción y chispa. Pregunta orientadora. ¿Qué relación existe entre el torque aplicado y el desgaste de las cuchillas en una cosechadora agrícola? Objetivo general. Analizar las fuerzas mecánicas que actúan sobre el sistema de corte de una cosechadora agrícola, utilizando principios de física mecánica con el fin de identificar las causas del desgaste excesivo de las cuchillas y poner soluciones para optimizar su funcionamiento y durabilidad. Objetivo específico. Calcular la fuerza necesaria para el corte efectivo de un tallo agrícola común. Estimar el torque generando por el sistema de accionamiento y su relación con la fuerza de corte. 3. Evaluar la presión aplicada por las cuchillas y su efecto en el desgaste del material. Determinar la energía cinética rotacional en el eje de corte y su impacto sobre las cargas mecánicas. Proponer una mejora en el sistema basada en los valores óptimos calculados. Preguntas de investigación. ¿Cuál es la causa principal del desgaste prematuro de las cuchillas en las cosechadoras? ¿Qué papel cumple el torque en el sistema de corte de una cosechadora? ¿Por qué es importante medir la presión aplicada por la cuchilla? ¿Qué mejora se podría aplicar al sistema de corte según el análisis físico? Marco teórico. El estudio físico-mecánico de las cuchillas en las cosechadoras agrícolas se basa en los principios de física aplicados a sistemas en movimiento e interacción con materiales de diferente resistencia. Las cuchillas de corte enfrentan fuerzas como torque, presión y fricción, que incluyen en la efectividad del proceso de corte y el desgaste de los elementos. Estos cálculos permiten diagnosticar el nivel de esfuerzo mecánico que se enfrenta el sistema de corte y a partir de ahí proponer soluciones para reducir el desgaste y mejorar la eficiencia, ya que sea disminuyendo la fricción, redistribuyendo la presión o controlando la velocidad del sistema. Algunos conceptos. Fuerza de fricción, presión mecánica, potencia disipada. Las fórmulas, las variables, el uso de fuerza de fricción, calcular la resistencia que enfrenta la cuchilla al cortar el tallo. Presión mecánica, evaluar si la presión aplicada es adecuada o excesiva para evitar desgaste prematuro. Potencia disipada, estimar cuánta energía se pierde por fricción durante el corte. Respuesta a preguntas planteadas. ¿Cuál es la causa principal del desgaste prematuro de las cuchillas en las cosechadoras? El desgaste prematuro se debe a la combinación de presión excesiva, fricción alta y el torque mal calibrado, lo que genera sobrecargas y calor en el filo.
¿Qué papel cumple el torque en el sistema de corte de una cosechadora? El torque permite el movimiento rotacional del eje de corte. Si es excesivo, puede desgastar más rápido las cuchillas y dañar otros componentes mecánicos. ¿Por qué es importante medir la presión aplicada por las cuchillas? Porque si la presión es demasiado alta, se altera el desgaste del filo, y si es muy baja, el corte no es efectivo, generando atascamiento o daño. ¿Qué mejora se podría aplicar al sistema de corte según el análisis físico? Se puede optimizar el ángulo de corte, reducir la fricción con materiales más deslizantes y la regulación de torque mediante controladores de velocidad para disminuir la carga. Bueno, aquí está la bitácora sobre los días que hicimos la actividad realizada, cuando, cuando la hicimos y las observaciones que pudimos notar. Bueno, en el 27 de junio, la investigación teórica sobre torque y fricción y presión, participamos yo y mi compañero. Se recopilaron formas y conceptos claves. El 1 de junio, revisión del mecanismo de corte de las cosechadoras reales, lo hizo mi compañero. Se visitó un taller agrícola para observación directa. El 11 de julio, el desarrollo del planteamiento del problema y el objetivo, yo y mi compañero. Se defendieron variables a estudiar. El 18 de julio, diseño de pruebas experimentales y recolección de instrumentos. Lo hice yo. Se gestionaron herramientas como dinamómetro y prototipo. Bueno, a continuación los dejaré con mi compañero Benjamín Hernández, que le explicará la segunda parte del proyecto. Bueno, hay evidencia científica sobre la mejora de la eficacia de las cosechadoras. Según un estudio publicado por la Universidad de Purdue, un ingeniero George agrícola estadounidense fue uno de los pioneros en desarrollar mejoras claves en cosechadoras modernas, específicamente en el diseño de sistemas de corte más eficientes en la década de 1930. Su implementación de cuchillas oscilantes y transmisión por correr redujo notablemente la fricción y el desgaste, logrando un corte más limpio y una menor pérdida de granos. Más recientemente, investigaciones desarrolladas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria han demostrado que las modificaciones en el diseño del sistema de corte, como el uso de materiales compuestos cerámicos, recubrimiento con bajo coeficiente de fricción y automatización del torque mediante sensores, han aumentado la eficiencia de cosecha de un 25%, reduciendo una vez el desgaste de las cuchillas en más del 40%. Aquí, como se puede ver, la evidencia del funcionamiento de relaciones de variables. Es, Más abajo se puede ver el nivel de esfuerzo mínimo, que es representado en un gráfico de colores, y el gráfico en un plano cartesiano con el eje Y y el eje X. Bueno, antecedentes y estudios relacionados. Las cosechadoras agrícolas modernas utilizan el sistema de corte de alta precisión para seccionar tallos de cultivo como trigo, maíz y cebada. Estos mecanismos se componen de unas cuchillas móviles que operan bajo alta velocidad y fuerzas. Estudios señalan que uno de los principales problemas del desgaste prematuro por fricción, presión excesiva y mal diseño del torque. Diversas investigaciones de ingeniería agrícola han concluido que ajustar variables físicas como fuerza de corte, presión y torque velocidad angular pueden extender la vida útil de las cuchillas. Descripción y justificación del prototipo. Prototipo: sistema de corte a escala que simula el movimiento de cuchillas sobre los tallos artificiales, simulados con varillas plásticas o tallos reales secos, con motor eléctrico baja velocidad. Justificación técnica: permite simular condiciones reales de operación para observar el desgaste
medir presión, torque, velocidad, evaluando así la eficiencia del corte y sin riesgo de seguridad. Aquí se puede ver como la tabla de los cálculos, la fórmula del torque, de presión, de fuerza de fricción, potencia disipada, energía cinética, rotacional. Bueno, aquí se puede ver algunos cálculos, unas suposiciones de cálculos de longitud de brazo, de torque, fuerza de promedio necesaria para el corte, área del contacto del filo, coeficiente de fricción de acero, velocidad de corte, masa del disco de corte, radio del disco y unos ejemplos. Bueno, análisis técnico, el torque aplicado está dentro del rango que se utiliza en mecanismos agrícolas pequeños. La presión de contacto eleva, lo cual explica el rápido desgaste observado en cuchillas no óptimas. La fricción genera una pérdida de energía significativa, lo cual eleva la temperatura del sistema de corte. Energía cinética rotacional es baja en este modelo, lo cual ayuda a mantener bajo control las vibraciones para limitar la energía del corte. Interpretación de resultados. Los resultados muestran que el sistema de corte opera con fuerzas suficientes para realizar la tarea, pero con una presión muy alta puede estar acelerando el desgaste de las cuchillas si redistribuye la carga o aumenta el área de contacto. Se podría reducir significativamente la presión sin perder la capacidad de corte. Pruebas experimentales sugeridas hacer medición de la fuerza de corte necesaria para el tipo de tallo, medición de coeficiente de fricción cuchilla-tallo. 3. Cálculo de presión sobre el filo. 4. Potencia disipada por fricción. 5. Prueba de eficiencia y desgaste con prototipos. ¿Cómo se realiza? 1. Medir la fuerza necesaria para cortar el tallo agrícola. Calcular el coeficiente de fricción entre cuchilla y tallo usando plano inclinado. Determinar la presión aplicada sobre el tallo durante el corte. Calcular la potencia disipada por fricción durante el corte. Construir un prototipo de sistema de corte a escala para simular condiciones reales. Comparar eficiencia y desgaste entre configuraciones óptimas y no óptimas. Revisar datos de fuerza y presión y velocidad para graficar relaciones entre variables, entre otras. Bueno, en instrumentos requeridos, dinamométrico o celda de carga, soporte metálico o bancada para fijación de tallos, cuchilla real o de prueba, tallos reales, trigo, maíz, etc., transportador de ángulos o inclinómetro, calibre pie de metro, tacómetro, sensor de velocidad, cinta métrica y cronómetro, multímetro y wattmetro para consumo eléctrico, entre otros. Conclusión. A través del desarrollo de este proyecto entendimos que como las variables físicas impactan directamente en el rendimiento vida útil del sistema de cortes de cosechadoras y agrícolas, el análisis demostró que el rápido desgaste de las cuchillas no es solo el uso de constante factores como el torque, presión de contacto y la fricción entre otros materiales y la energía usada importan mucho. Muchas gracias por su atención, compañeros, profesora. Esto fue nuestra presentación sobre las barras de cuchillas de cosechadoras agrícolas. Chaito, cuídense.